Hola, buen día. ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Inés Cristina, soy ayudante de la Cátedra de Introducción a la Botánica en la Comisión de los Lunes. Soy doctora en Ciencias Naturales y me doctoré con un tema que es el que voy a explicar en estas diapositivas, que justamente esta clase o esta charla está dada más que nada para que ustedes vean otra opción, otra forma, muchas maneras de poder aplicar lo que fuimos viendo durante este año en una investigación que incluso le puede servir a ustedes si el día de mañana les gusta el tema, como para poder dedicarse a eso, que es una salida laboral, de investigación, de conocimiento, que se llama etnobotánica. Y si aplicamos muchos de los temas que fuimos viendo durante este año, a través de una investigación, a través de desarrollo, puede ser una tesis, puede ser un trabajo de investigación más corto, puede ser un paper, y si les gusta el tema, bueno, se pueden dedicar a eso el día de mañana. Entonces me parece interesante explicarles un poco a todos los alumnos, algo que hice como para que ustedes lo vean, y si les parece lindo, interesante, si tienen consultas, por supuesto, me pueden escribir. Bueno, lo que ustedes están viendo acá, para arrancar un poquito la charla, es justamente dos plantas, una son hojas y la otra es una raíz, de dos de las especies que estuve estudiando. ¿Y de qué se basa esta investigación? Bueno, básicamente empezamos primero a explicar qué es la etnobotánica. El título habla de las plantas, la salud, la etnobotánica, los adaptógenos y la investigación, porque bueno, en este caso puntual, yo les estoy mostrando un ejemplo, que es el mío, pero bueno, por supuesto que hay muchísimas formas de aplicar los conocimientos de la botánica en la etnobotánica, ya sea urbana o no. En mi caso puntual fueron los adaptógenos. ¿Y qué son los adaptógenos? Bueno, ahora antes de llegar a ese punto, vamos a pasar a explicar qué es la etnobotánica. ¿Qué es la etnobotánica? Bueno, la etnobotánica es una ciencia que investiga relaciones que hay entre los seres humanos y las plantas. Desde siempre, esa relación existió siempre. Los seres humanos comían, en una época, bueno, comían carne, pero después empezaron, o plantas en general, algo sin cultivar, pero después, con el tiempo, empezaron a comer más cosas, empezaron a relacionar más con el tema de las plantas, y la etnobotánica lo que rescata, lo que tiene en cuenta, es el conocimiento de una comunidad determinada, de una etnia, de un grupo de gente que habita en un lugar puntual, que rescata esos saberes, esas creencias de estas personas, de ese lugar, y qué relación tiene con las plantas. No solamente porque las plantas se comen, las plantas se utilizan como ropa, se utilizan como en un ritual, se utilizan como medicina. Entonces justamente el tema que yo les traigo acá es básicamente un grupo de plantas que se utiliza más que nada como medicina, desde tiempos ancestrales. Entonces, ¿qué es la etnobotánica? Es el uso contextualizado de plantas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que es un grupo de personas en un lugar determinado con un grupo de plantas particulares. Las plantas, como dijimos recién, se utilizan en medicina desde siempre. Y actualmente se sigue usando de esa manera. Las plantas no solamente nos dan alimento, como dijimos recién, sino que también se utilizan un montón, actualmente incluso, en el tema medicinal. Y por ahí incluso grupos que se volcaron en un momento a utilizar más la cantidad de medicamentos artificiales o químicos, retornan en algunos momentos, en algún lugar determinado del planeta, a volver un poco a las plantas como fuente de medicina. A partir de ahí nosotros podemos decir que las plantas, bueno, acá, que las plantas medicinales son, bueno, obviamente son especies vegetales, pues, o sea, hablamos siempre de nosotros hablamos de la etnobotánica como algo de la parte vegetal. También hay una etnobotánica relacionada con los animales, no sería etnobotánica, pero un estudio de animales, de la parte étnica, digamos, y esas plantas medicinales que se pueden encontrar, por ejemplo, en una dietética, en una farmacia especializada en estos temas, esas plantas se pueden encontrar enteras, se pueden encontrar fragmentadas, o se pueden encontrar incluso como polvo, como té, por ejemplo. Bueno, eso forma la base de lo que son los suplementos dietéticos. Si ustedes van a una dietética, por ejemplo, van a encontrar un montón de
cajitas que tienen productos, que son cápsulas, son comprimidos, que tienen en su componente, de esos productos, tienen restos de plantas, tienen la planta que es importante para el uso que se dice que tiene. Entonces, la investigación, que ahora se las voy a relacionar con lo que estamos viendo, la investigación que hice, y que hace mucha gente que trabaja en este tema, es relacionar esos componentes que tienen esas cajas, o que dice que tienen, a ver si realmente lo tienen. Y ahí empezamos a aplicar toda la parte, o muchos de los temas botánicos que ustedes fueron viendo durante este año. Por eso este tipo de investigación aplica mucho estudio botánico, por ejemplo, un trabajo de laboratorio, como mucho estudio antropológico, a través de encuestas, a través de observaciones y a través de análisis de qué consume la gente. En el caso puntual de esta investigación se realizó en un ambiente urbano. Entonces acá ya aplicamos la etnobotánica urbana. Entonces, este grupo de plantas, que se llaman adaptógenos, ¿qué son los adaptógenos? Este grupo de plantas, llamados adaptógenos, o considerados adaptógenos por ciertos científicos de hace muchos años, ¿sirven o no sirven? Entonces, primeramente vamos a ver qué es un adaptógeno. Como tal, ese término se utiliza o existe desde hace muchos años, y a partir de la década del 60 se empezó a conocer más. Se conoce en ambientes más que nada académicos y científicos, en papers, en documentos, en investigaciones, y en algunas de las cajas, en algunos de los, de los productos que fui analizando, dice esta palabra, se conoce esta palabra. Pero coloquialmente, entre la población que consume adaptógenos, o sin saberlo, que es un adaptógeno, no se conoce. Entonces la investigación partía de eso, realmente es una palabra en sí conocida, bueno, no es tan conocida la palabra, pero sí el beneficio que produce y que tiene este tipo de plantas. Entonces, cuando uno va a una dietética no pide un adaptógeno, porque de esa manera no se lo conoce. Pero sí puede pedir, o sea, una planta X, que un grupo de las que estudié fueron 12, que tiene esta propiedad. ¿Y qué es un adaptógeno entonces? Como tal, es una planta que tiene la propiedad, de cuando la consume una persona, de mejorar el estado de salud general de este organismo. Se lo vio a través de investigaciones que hicieron en vacas hace muchos años, y se vio que no tenían efecto rebote, que no traían toxicidad, y que no apuntaban a un órgano puntual, o sea, no apuntan a la mejoría de un órgano puntual de la persona. O sea que es una mejoría general del cuerpo. Se utiliza como antiestresante, también en algunos casos como anticancerígeno, incluso para las personas que están cansadas porque tienen que estudiar mucho, o trabajar mucho, se lo puede tomar también. Y tiene una relación con los estimulantes sin tener ese efecto rebote que nosotros notamos, que cuando uno toma un estimulante, muchas veces posteriormente el efecto cayó de ese producto. ¿Y qué es importante de este adaptógeno? Que de la investigación en sí, que la investigación parte de los conocimientos de las personas que tienen sobre estas plantas, qué es lo que ellos saben y para qué lo consumían, y cómo en la actualidad se siguió utilizando de cierta forma, aunque no se conozca con ese nombre, pero cómo actualmente se lo puede seguir consumiendo. Son plantas que se fueron, como les dije hace un rato, se fueron consumiendo como medicina, básicamente, porque la mayoría no se come, no es que es una planta para hacer recetas, salvo alguna. Entonces son plantas que se utilizan como medicina hace años y que se siguen usando como medicina. Y que se encontró que las personas que la consumían justamente no tenían efectos rebote después de haberlas comido, y todo se parte de una investigación de conocimiento, o sea, de consultar, de preguntar, de saber qué consumían esas personas en ciertos momentos. Y eso se lo sigue mirando en la actualidad a través de encuestas. Entonces, de todos los que fuimos viendo durante la cursada, nosotros vimos que, ahora vendría un estudio más botánico de la parte de esta investigación. ¿Qué podemos ver desde el punto de vista botánico? Nosotros fuimos viendo que durante el año que había, cuando uno quiere saber qué planta está viendo al microscopio, no solamente al microscopio, sino, perdón, en la naturaleza, podemos saber cómo es la hoja, cómo es el tallo, cómo es la flor, cómo son los troncos, cómo es el porte de ese árbol o de una planta. Si herbácea, o sea, un montón de características, la flor es muy importante. Todo eso son conocimientos que uno tiene morfológicos, básicamente por lo externo. Pero también hay un estudio interno, que lo vimos a través de ver almidones, pelos, cristales. Todas esas estructuras internas, granos de almidón, estomas también, todas esas estructuras internas me permiten determinar a una planta. Yo puedo saber si es trigo, si es maíz, si es arroz,
o si es papa. Eso lo vimos porque ustedes fueron viendo un montón de videos y fueron viendo un montón de cortes. Entonces, podemos saber internamente qué es esa estructura. Entonces, ¿cómo vamos relacionando toda la investigación? Vimos que la etnobotánica estudia el uso de las plantas en un ambiente determinado. Entonces, hay todo un estudio antropológico de conocimiento de que utilizaban ciertos grupos humanos para comer o para como medicina o como rituales de una planta determinada, y cómo a lo largo del tiempo esas plantas se siguieron utilizando. Y la parte botánica de la investigación relaciona la estructura interna, porque a través del uso del microscopio o de la lupa y microscopio óptico o electrónico, cómo esas plantas, cómo las puedo reconocer si realmente la caja que dice que tiene una especie determinada, lo tiene. Ahí entra la parte botánica. Entonces, ¿cómo puedo reconocer las especies? Bien, acá podemos ver algunos ejemplos. Nosotros podemos reconocer, dijimos, ¿no? Por la parte externa, algunas especies, pero también la parte interna. ¿Y cómo lo reconocemos? Bueno, en la primera foto que tienen acá son almidones de una especie, de las que yo estudié como adaptógeno, que se llama, en este caso, maca. Bueno, está al revés ahí escrito, pero la primera es maca, que sería Lepidium melleni, y las otras dos fotos al microscopio electrónico son sacadas de Paulinia cupana, que es el guaraná, que es una especie que seguramente ustedes la conocen porque, bueno, esa sí tiene ya un uso más comestible, más que nada en bebidas, pero se la conoce como estimulante, porque seguramente fueron a Brasil o consumieron algo de eso, saben que se la conoce de esa forma. Actualmente, el guaraná, por ejemplo, se lo encuentra, en una época había una yerba que tenía guaraná, había un shampoo que también tenía guaraná, que bueno, era bueno para el pelo. Ahora, fíjense la diferencia entre la primera foto, que está tomada a microscopio óptico, el procesamiento para poder hacer un trabajo al microscopio óptico para poder verlo, tiene una forma de procesarlo o para poder analizarlo determinada. El microscopio electrónico requiere otro proceso, un poco más largo. Y por supuesto, la persona, yo puedo manejar un microscopio óptico, lo uso yo, pero la persona, para poder ver algo a microscopio electrónico, necesita un técnico. No puede manejarlo una persona sola, necesita alguien que esté especializado en el uso de microscopios electrónicos. Entonces acá tenemos formas distintas de ver un preparado. Otros ejemplos de poder ver al microscopio, en este caso también óptico y electrónico, en el primer caso es de una especie que es el ginseng brasilero, que no es el guaraná, es otra especie, la vimos antes. Este se llama Evante eriantha, que es una especie que se le considera ginseng brasilero, que por supuesto es medicinal, no es comestible, y la otra que tienen al lado es Panax ginseng, que es el famoso ginseng conocido desde ancestralmente. Lo que ven ahí es una foto al microscopio electrónico del Panax, de los vasos de Panax. Entonces, acá, ¿cómo relacionamos todo lo que fuimos viendo? Entonces, lo que yo les fui explicando, la primera parte de una relación con un conocimiento etnobotánico de un grupo determinado de personas, en el caso mío puntual es en la ciudad, y lo que analicé fue la zona del AMBA, y después también con Capital, o sea, con lo que es el CABA, y incluye en la investigación trabajo de campo y trabajo de laboratorio. En la primera foto tienen una imagen de Panax ginseng, que es el ginseng que vimos recién, es una raíz, un pedacito de la raíz traída de Turquía, y el segundo el que tiene al lado es el caso de Ginkgo biloba, en este caso es una mezcla de especies Ginkgo biloba con ginseng en cápsulas. Bueno, ¿qué lleva el trabajo de laboratorio? Bien, primer parte, todo un trabajo en el que nosotros tenemos que preparar las muestras, montarlas en una porte-cubre, que es un trabajo que ustedes no hicieron en vivo, pero bueno, ustedes vieron fotos de gente que lo hizo para poder sacar esas fotos. Y después, una vez que uno tiene, por ejemplo, montado algo, lo mira al microscopio, que sería la foto donde estoy acá mirando el microscopio. Pero previamente, si tenemos que hacer un corte de una raíz que es muy dura, o de un tallo duro, lo que hacemos es toda una preparación previa de esa estructura, y la montamos, la hacemos como un taquito, imagínense como si fuera un cubo, y con el micrótomo, que es el que está acá, se cortan láminas. Posteriormente a eso también lleva toda una preparación para poder verla después al microscopio. O sea que tenemos un micrótomo y una observación al microscopio. Bien, ¿qué pasa en el laboratorio? Y lo que vemos, lo que yo les mostré en las fotos anteriores, acá hay otra del parénquima de Panax ginseng, vista también a microscopio electrónico. ¿Y qué pasa en el trabajo de campo? Bueno, el trabajo de campo en el laboratorio, uno puede hacer el trabajo de campo primero, el de laboratorio después, o sea, en este caso, o al mismo tiempo, ¿no?
cada investigador lo realiza a su manera. En este caso, en mi caso, el trabajo de campo era entrevistar gente que tenga conocimiento, por ejemplo, a los dueños de una dietética o a los empleados, que tenga conocimiento del uso de las plantas que vende. Pero también hay entrevistas, y se lo hacemos a las personas que consumen estos productos. Entonces yo hice un trabajo donde hacía una entrevista personal a la gente que trabaja en una dietética o que vende, o sea, que vende, y el dueño también, y ahí ya una entrevista es libre, yo le puedo hacer preguntas y me contesta sin un esquema. En cambio, la encuesta tiene asociada unas preguntas y unas respuestas determinadas, una forma de contestar determinada. Entonces la encuesta, como son un montón de encuestas las que hicimos, me ayudó gente en mi trabajo que colaboró para poder hacer esas encuestas. Entonces acá tenemos un modelo de encuesta. La encuesta se puede hacer montones de modelos, lo importante es a qué apunto. Si yo quiero apuntar a saber de una planta determinada o de un trabajo determinado, voy a armar una encuesta que me sirva a mí. O sea, siempre tiene que tener relación con lo que yo necesito en mi trabajo de investigación. Entonces, armo la encuesta y yo sola o un grupo, si ayuda gente, otras personas también colaboran en la encuesta. Una vez que la encuesta se realiza, se hace todo un procesamiento con un sistema estadístico, hay un programa estadístico para poder resolverla, que bueno, hay que aprender un poco también a usar eso, que es un tema más que uno tiene que ir aprendiendo si quiere hacer este tipo de estudio. Bueno, una vez que uno ya hizo el trabajo de laboratorio, esto lo hice corto, pero eso lleva años, una vez que uno que uno realiza, sabe que va a investigar, que tiene el tema, que tiene todo un desarrollo del plan, y bueno, ya está todo probado, ¿qué lleva entonces la investigación? Bueno, en mi caso puntual, dijimos, trabajo de campo, trabajo de laboratorio. Cuando tengo todo más o menos resuelto, empiezo a ver resultados de esa investigación. Como resultado es nuestro. No es o sea, el estudio nuestro es más que nada ver qué se consumía en cierto momento de unas plantas, por ejemplo, en este caso otro ginseng, el ginseng siberiano, qué se consumía en un momento determinado, cuáles eran las propiedades de esa planta. Bueno, se utilizaba para tónico, para energizante, vigorizante, etc. ¿Qué propiedades voy reconociendo en la bibliografía? Bueno, según algunos autores, como Alonso, por ejemplo, se utilizaba para tal cosa. Para, por ejemplo, estimulante o como adaptógeno. Fíjense que Alonso, que es un autor de un libro, sí lo nombra a la palabra. ¿Qué usos tiene tradicionalmente? O sea, que también, según otra forma de ver la bibliografía, bueno, también podemos tener que sirve para el vigor, para la memoria, como alimento, en este caso sí se puede usar como alimento, le pido un Bellini. Bueno, y después algo muy importante de una investigación como esta es, primero, la parte científica de decir el nombre científico, el nombre común, que por supuesto es acá, porque tiene un montón de nombres comunes, una cantidad enorme, y después la ubicación, de dónde es esa especie. Por ejemplo, en el caso de Leptococcus senticosus, el ginseng siberiano, es originario de Asia. Y maca es de acá, es americano, pero de zonas altas de Perú. Por ejemplo, se cultiva a 4.000 metros de altura. O sea que no es fácil conseguirla. Se usa muchísimo en Perú y Bolivia, pero bueno, necesita un clima particular y una altura importante. No se puede cultivar, por ejemplo, en el llano. Quizás sí se pueda, pero originalmente es de esa zona. Bueno, entonces, hasta acá lo que yo les quise explicar más o menos, rápidamente me interesa mucho que ustedes puedan relacionar lo que ustedes vieron en la cursada de botánica. ¿Cómo se puede relacionar con un estudio de investigación? Porque ustedes dicen, yo vivo de botánica, veo almidones, veo pelos, veo un montón de cosas, o veo raíces, o veo tallos. ¿Cómo relaciono todo eso que estudié, todo eso que vi en este caso, bueno, a través de una pantalla, pero que también se ve presencialmente, obviamente? ¿Cómo relaciono todo eso con lo que yo quiero investigar algo? Bueno, ahí tienen un ejemplo. En el caso puntual de mi investigación, y muchos de lo que se refiere con etnobotánica, tiene una parte antropológica muy importante, de hacer encuestas, entrevistas, de observación, de sacar datos de las comunidades. Si ustedes van a trabajar en una comunidad puntual, en este caso ya les dije, es una etnobotánica urbana, las consultas eran a gente que trabajaba en la dietética, dueños de dietéticas, los empleados, y la gente que consume las dietéticas, o no, o gente de la calle que yo le quiero preguntar si conoce tal especie. Después relacionar una palabra puntual, en este caso un adaptógeno, porque relaciona con un montón de especies, que no se las nombré, pero ahora les digo algunas, y todo el trabajo de microscopía
que es muy importante porque los que ustedes fueron bien. Entonces, acá tenemos muchas cosas que relacionamos. Del estudio que ustedes vieron durante este año a través de ver al microscopio elementos de las plantas, elementos internos. Eso me sirve para determinar y para poder saber qué especie estoy viendo. ¿Qué especies son las adaptogénicas? Y, bueno, las más como les nombré algunas son Panax ginseng, que es el ginseng común, el más conocido, Lepidum meyeni, que era maca, pipi, que es una especie autóctona, se la conoce como pipi y tiene un montón de nombres más, Petiveria aliace, que es la primera foto que les puse, Damiana, que es una especie centroamericana, bueno, otra que les puse ahí, que era Fafia paniculata, no, perdón, Evante erianta, ahora es otro cambio de nombre, y bueno, guaraná, muy importante, muy conocido, y por ejemplo, bueno, y maca, que se las nombré, es una muy conocida. En las dietéticas, cada vez que yo iba a, bueno, yo compro mucho en las dietéticas, cada vez que yo iba a las dietéticas, alguien preguntaba por maca, hace poquito pasó que no tenía, por ejemplo, la dietética, porque bueno, no habían conseguido, viene de afuera, es importado, y sí tenía otras cosas, otras especies. Y la chica que trabajaba ahí, justamente como, bueno, conoce lo que vende, le propuso al chico que iba a comprar otra especie que también tenía el mismo efecto. Y que es importante los adaptógenos también saber, que son productos que muchos médicos, bueno, no los conocen, entonces si uno tiene que consumir, tiene que saber bien, leer el prospecto, ver bien qué dice, nada más que prospecto es un papelito que explica para qué se usa, porque, por ejemplo, el ginseng es muy fuerte y no conviene tomarlo mucho tiempo. ¿Sí? Se puede tomar durante un mes o 2 meses, cortar y después dejar descansar un tiempo y volver a tomar. Maca no tanto, o sea, hay ciertas características muy importantes. Y algo más que va en la investigación, que bueno, no se lo puse porque es largo, tiene que ver con la normativa, porque para tener una planta por ejemplo, en un comprimido, está normado cómo tiene que estar, qué tiene que decir la caja que ustedes compran, y justamente todo el trabajo nuestro de investigación era ver si la caja que dice que tiene maca, realmente tiene maca. Por eso tengo que saber los caracteres diagnósticos internos de esa especie. Que eso parte de un libro de alguien, por ejemplo, que ya lo investigó, y yo puedo comprobar si realmente tiene eso. En el caso de noni, que es otra especie muy, muy usada actualmente, que se puede consumir incluso líquida, en líquido como si fuera un aceite, en el caso de noni, que incluso se come, y es comestible, y bueno, viene desde la zona tropical, en ese caso, que también se usan las hojas de esa especie, en el caso de noni, que se utiliza como anticancerígeno, había ciertos caracteres diagnósticos que yo encontré al hacer la investigación que no estaban en la bibliografía. Entonces ahí tuve que decir, bueno, este carácter no aparece, pero yo lo encuentro. Entonces digo que este carácter es de noni. Bueno, y para cerrar, vamos a cerrar un poquito, yo lo que les quería mostrar es que entonces las plantas se utilizan, como ya dijimos ancestralmente, como alimento, como ropa, para usar como vestimenta, para usar como medicina, y también en los rituales. Y es muy importante porque en los rituales nos utilizamos plantas, de hecho usamos flores para llevar a un cementerio, bueno, para casarse, un montón de cosas. Y uno de los rituales que seguramente yo lo nombrar es la ayahuasca. Entonces acá les dejo una video de YouTube que es muy interesante, para que vean cómo a través de un ritual, una persona, que es el que lleva adelante el ritual, utiliza estas plantas como medicina y en sus ritos. Bueno, yo creo que con esto cierro. Si tienen dudas, bueno, me pueden escribir. Es una charla en realidad, que es o sea, que no es parte del programa, pero sí me parece interesante que lo puedan ver, y si les parece que está bueno el tema y que tienen dudas, por supuesto que me pueden contar. Bueno, les mando un saludo enorme a todos y que terminen muy bien la cruzada 2020. Chao.